Estás entrando a un espacio seguro, donde nos respetamos, donde somos iguales, donde tenemos los mismos derechos, donde tu voz se escucha, donde no debes callar, porque ahora es tiempo de hablar. Bienvenidos, queridos y queridas auditoras, a este programa, que es tuyo, por supuesto. Es tiempo de hablar. Ángela, ¿cómo estás? Bien, muy contenta porque hoy día tenemos una invitada muy especial, así que estamos felices. Así es, como siempre aquí en Es Tiempo de Hablar, tenemos invitados destacados y que nos ayudan a tener una conversación muy interesante, de mucho aprendizaje, así que hoy, nuevamente, no será la excepción. Ya, yo doy el paso entonces. ¿Tú? No, hoy me toca presentar a mí. Ya. Siempre le toca a Ángela presentar a los invitados. Así que el día de hoy me atribuyo. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Está bien. No, ¿sí? No, dale, por favor, Ángela. Bueno, hoy día estamos el poder femenino como siempre en este episodio y estamos con la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, con Nicole Ulloa, mi colega acá. Colegas. Sí, así que un saludito para quienes nos escuchan. Hola Ángela, Kenny, bueno, agradecida por la invitación de poder venir a hablar acá de qué somos y qué hacemos como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género acá en la región de Ñuble, así que muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, gracias más bien por acompañarnos. Habíamos estado con Ángela, decíamos, posponiendo la temática que teníamos para hoy, precisamente porque queríamos abordarlo de la mano con ustedes. Porque creemos que este tema es importante, como todo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí en Es Tiempo de Hablar decimos que es un espacio libre en el que podemos exponer cosas que quizás durante años han sido difíciles de hablar, o que damos espacio para aquellas personas que por alguna razón tienen algo en su corazón que no han podido sacar, que les da miedo hablar por alguna represalia o que han sido excluidos de alguna forma. Bueno, este es el espacio para que podamos darle el lugar para que ellos hablen, ellas hablen, levanten la voz, y que también todos como sociedad vayamos aprendiendo, vayamos concientizándonos de qué está pasando, de que todos tenemos los mismos derechos, de que todos debemos tener las mismas oportunidades. Y bueno, esas temáticas son las que tratamos acá, a veces un poquito difíciles de abordar, quizás con muchas preguntas. De mi parte yo me declaro ignorante, pero con ganas de aprender siempre y con ganas de mejorar siempre como individuo de esta sociedad tan cambiante como siempre. Pero que necesitamos constantemente mejorar y que entre todos nos podemos ayudar. Aún más como una radio que pertenece a la Universidad Adventista de Chile, tenemos la misión de educar también, no solo a quienes son parte de nuestra comunidad educativa, sino también a la comunidad circundante, a la inmediata, aquí en Las Mariposas, pero también a la de Chillán, que es la ciudad donde estamos insertos, a la región de Ñuble, y también a través de las redes sociales a todo el mundo. Exactamente. Que Nicole, en realidad, mira, para que tú sepas, esto está saliendo en vivo a través de la 106.9, pero que tiene un alcance aquí, quizás en la región, quizás en algunas partes un poquito más allá, pero también a través del mundo, porque tenemos Radio UNACH.cl, que está transmitiendo también a través de internet. Tenemos nuestro canal en Twitch, twitch.tv/radionach. No, hasta ahí, Radionach. Y también sale a través de YouTube. Entonces esto va a quedar, para quienes no nos están viendo en vivo, va a quedar también como podcast para que muchas más personas lo puedan escuchar. Qué bueno. Así que eso también les puede servir a ustedes como dirección al Cernamec, para que si en algún momento les es de utilidad, por favor, utilícenlo, porque nuestra intención es educar. Exactamente. Educar y concientizar. Importante. Yo voy a poner la primera pregunta el día de hoy. ¿En serio? Mira, Sí. pero ya. Pero yo quería que Jax me explicara antes. Es que yo iba para allá. Ya, pues ya, dale. ¿Qué es Cernamec? Eso, gracias. Yo sabía. Bueno, nosotros nacemos por allá en los años 90, como institucionalidad CERNAM primero, el eje Equidad de Género se viene a incorporar ya con la creación del Ministerio de la Mujer, pero nosotros nacemos como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Servicio Nacional de la Mujer, porque yo creo que viene una lucha histórica también de ver las desigualdades, de todo lo que venía haciendo a través de la historia mundial las mujeres para poder alcanzar esta igualdad de derechos. No perdamos de vista que las mujeres no hace tantos años atrás recién tuvimos derecho a voto, entonces un derecho que hoy damos por adquirido fueron nuestras
nuestras antepasadas, nuestras abuelas quizás pudieron luchar por garantizar ese derecho que para nosotros es tan natural. Sí. ¿Ya? Entonces se crea este Servicio Nacional de la Mujer allá en el gobierno de don Patricio Aylwin, presidente de Chile en aquellos años, y nace con ese sentido de poder trabajar las desigualdades que vivíamos las mujeres a través de programas. Teníamos ese rol como institucionalidad y nos fuimos dividiendo a través del territorio para poder alcanzar estos objetivos donde las mujeres estuvieran más representadas. Con el paso de los tiempos fuimos viviendo también modificaciones y transformándonos socialmente a lo que nos pide la comunidad hoy en día. Claro. Sí, ¿no? Y qué importante y qué valioso esto de que el servicio no solamente se condensa en una región, sino que es a nivel regional, entendiendo, nosotros hemos hablado acá que nuestra región es bien amplia y tenemos sectores muy ruralizados, sectores urbanos, y lo mismo pasa con otras regiones, quizás las necesidades son muy distintas, de acuerdo, no es lo mismo ser mujer quizás en Arica que ser mujer en Magallanes. Sí. Entonces los desafíos ahí, qué importante lo que hace el servicio a través de los programas. Yo creo que eso es muy importante porque el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género creció con el paso de los años. Ya partimos como un servicio, después ya se crea el Ministerio de la Mujer, que empieza su funcionamiento ya el 2017, entonces hoy día nosotros contamos con una institucionalidad de una seremía por región, el servicio como tal, y que estamos presentes en las 16 regiones del país, tenemos un enfoque descentralizado, y eso quiere decir que en cada una de nuestras acciones tenemos que tener pertinencia territorial, y un enfoque intercultural también y la equidad de género que sea transversal a todas las acciones. Como decía Ángela, no es lo mismo ejecutar un programa que va en la línea de violencia, por ejemplo, en otra región que ejecutarla en Ñuble, que somos la región más rural del país, la más pobre y la más envejecida. Entonces, por lo tanto, hay normas que quizás vienen de más a largo rato, que en otros lugares ya se han trabajado y aquí recién podemos empezar a trabajar. Yo creo que acá tenemos la oportunidad, además como región naciente, de poder dejar un tremendo legado también en este rol que cumplimos hoy en día. La institucionalidad de género vino a posicionarse y a poder convivir. Yo creo, y siempre lo digo en todas las comunas, yo no creo que sea posible el desarrollo de una comunidad si no es con nosotras las mujeres. Y yo creo que eso es algo que todos tenemos que comprender. Vamos juntos, no podemos ir de otra forma. Mira, aquí siempre lo hemos dicho, o sea, para nada, creo yo, hemos estipulado en ningún momento una diferencia, al menos aquí en este tiempo de hablar, entre la valía, el aporte que hace la mujer con respecto al hombre. Yo creo que para mí es como raro decir que por qué la mujer habría de aportar menos, en lo absoluto, ¿no? No, aquí reconocemos totalmente la gran labor de las mujeres. Tenemos muchas líderes aquí en la universidad. Algunos cambios, en los programas anteriores hemos hablado de cambios recientes que hemos tenido, donde hay más incursión de liderazgo femenino, y por lo cual estamos felices también porque, bueno, siempre es muy valioso el aporte, porque muchas veces aborda también las perspectivas de una forma diferente que nos complementan muchísimo y eso que nos hace crecer. Tenemos que agradecérselo a nuestras antecesoras. Yo creo que todos los derechos que tenemos nosotras han sido adquiridos a través de todo lo que ha pasado a través de los años. El ejemplo quizás del voto, pero hay muchas cosas, o sea, incluso acceder a la universidad. Sí, ¿no? Y hemos estado hablando de que, por ejemplo, no es lo mismo, nosotras estuvimos en una capacitación el año pasado, muy buena, muy buena, en donde se nos decía, no es lo mismo que ser mujer hace 50 años y ser mujer para más con ciertas características, por ejemplo, ser de raza negra, ser mujer, ser mamá, ser indígena. La interseccionalidad. Entonces, es un temazo. Nosotros hemos hablado acá respecto al tema, por ejemplo, migratorio, y imaginemos una mujer quizás que tenga todas estas características más una discapacidad, entonces ser mujer es muy amplio. Y qué bueno que existan estos programas también que vayan referentes a ciertos ámbitos y no solo, por ejemplo, lo que hablamos detrás de cámaras sobre la violencia, que es la mayoría de las personas que escucha Cernameg asume
o asocia la palabra violencia de género, pero también tienen estos otros programas que son muy valiosos y son un aporte también. A mí me gustaría que Nicole nos resumiera rápidamente, así de una forma más práctica, de qué se encarga. Sí, bueno, nosotros como misión tenemos el fortalecer las autonomías de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos. Esa es nuestra misión desde lo institucional, y para poder lograr esta misión tenemos varias áreas. Ya nos dividimos dentro de las autonomías, cómo lograr la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía de la toma de decisiones a través de programas del área de violencia, mujer y trabajo, mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y mujer, participación política y social. Como decía Ángela, lo que más nos conocen como servicio es por el área de violencia, que ahí trabajamos la prevención, la atención y la recuperación de la violencia de género que viven las mujeres. Tenemos el área mujer y trabajo, que está el programa 4-7, que otorga cuidado integral infantil a los niños entre 13 y 6 a 13 años, y que permite a las mujeres poder trabajar. ¿Ya? El programa Mujeres Jefas de Hogar, que es el programa histórico del servicio. Tenemos el programa Buenas Prácticas Laborales, que trabajamos con instituciones tanto públicas y privadas con el objetivo de poder participar en el cambio organizacional, de la estructura de la organización. Claro. ¿Ya? El Mujer, Derechos Sexuales y Reproductivos, que tenemos un programa acá en la comuna de Chillán, que se trabaja con las mujeres también en la autonomía física. Y el Mujer, Participación Política y Social, que dentro del programa Mujer, Participación Política Social están las escuelas de líderes políticas y sociales, los fondos de equidad de género, también para fortalecer los liderazgos que ejercen las mujeres, tanto en la política como en la comunidad, en lo educativo, ¿ya? Y se me quedaba dentro del área Mujer y Trabajo el programa Mujer Emprende, que son escuelas también para fortalecer el emprendimiento de las mujeres. Así que transitamos en el fortalecimiento de las autonomías, de las distintas autonomías, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos de manera libre y autónoma en contextos libres de violencia. Bueno, wow. Sabes que mientras escuchaba me recordé de varias actividades que con la UNACH hemos realizado en conjunto con el gobierno regional al respecto de capacitación de emprendedoras, de mujeres indígenas también. Hay varios proyectos donde nos hemos visto involucrados y es bonito en realidad participar y saber que estamos haciendo un aporte en el desarrollo de este género que en algún momento tenía diferentes privilegios y que ahora, bueno, yo lo agradezco también a Dios en el contexto en el que estamos de nuestra cosmovisión, porque Él nos hizo iguales a todos al final y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Sí. Creo que sería interesante igual que pudiéramos recalcar el por qué va enfocado a la mujer. Porque muchos de nuestros auditores quizás se están preguntando ¿por qué hay un servicio enfocado a la mujer y por qué no al hombre? Es como la típica la pregunta del millón. Sí, así que quizás sería bueno ahí. Sí, bueno, la estadística y lo que pasa a nivel mundial nos dice que las mujeres culturalmente han tenido una posición, digamos, de desventaja en comparación al hombre, ¿ya? Que si bien esto ha ido cambiando, hay una estructura en la cual se le ha asignado un rol más reproductivo a la mujer y un rol productivo más al hombre. Entonces se ha ido dejando a las mujeres más en el ámbito doméstico y al hombre en el ámbito público. Y esto ha generado que existan brechas, inequidades y desigualdades que vivimos las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, que viven las mujeres en razón de su género, no solamente hablamos de la violencia que es más conocida como la violencia física, la económica, la psicológica, sino que las mujeres viven violencias en todos los contextos, ya laborales, en la calle, que antes les decían piropo y hoy día se llama acoso callejero, ¿ya? Claro. Entonces, el Estado de Chile también toma este compromiso de ver que las mujeres viven en una situación de desigualdad y por eso se crea el servicio, se crea el ministerio también para poder en algún momento alcanzar la tan anhelada igualdad de género. Ya las mujeres viven violencia. Hay estadística que nos dicen, tenemos una ley de femicidios actualmente, las cifras de femicidios son altísimas, ya todos los años lamentamos muertes de mujeres a manos de hombres, a manos de quienes fueron su pareja también. Entonces eso también nos habla de que tenemos ahí grandes desafíos como sociedad, como Estado de Chile, y que necesitábamos una
institucionalidad robusta que nos protegiera a nosotros como mujeres también. Entonces, por eso siempre dice, pero si los hombres también viven violencia. Sí, no vamos a negar que hay hombres que viven violencia, y que probablemente también puede que haya una cifra negra de los que no denuncian, porque también el machismo está presente, de por qué no denuncian y todo. Pero sí, las mujeres vivimos violencia de manera estructural, ¿ya? Quizás vamos avanzando como sociedad, eso es innegable. Yo creo que hoy en día todos nos subimos al carril de tanto instituciones educativas, organismos públicos, empresas privadas para erradicar la violencia. Claro. Pero sí tenemos que ir en esa senda, ¿no? Esa es la meta final. Bueno, quizás no lo habíamos explicitado, pero hoy aquí en Es Tiempo de Hablar estamos hablando de violencia de género. Esa va a ser nuestra temática del día de hoy. Sí. Así que, bueno, antes de continuar, quiero invitar a nuestros auditores, a los que nos acompañan a través de los podcasts también, a que si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, pueden hacerlo a través de WhatsApp, más 569-6816-9095. Siempre aquí, Nicole, también los invitamos a que si hay alguna forma en la que podamos ayudarlos, para orientarlos a hacer quizá alguna denuncia o algún tipo de ayuda que necesiten, que también pueden utilizar nuestro canal, y para que podamos sobre todo orientarlos, ya que este programa lo hacemos en conjunto, la Dirección de Comunicación con la Dirección de Equidad e Inclusión. Gracias. Es que ha cambiado el nombre varias veces. Así que, bueno, dejarles esa invitación. Hoy hablamos de violencia de género aquí en Es Tiempo de Hablar. Y a pesar de que ya nos abordaste varias áreas, sobre todo no, está bien, perfecto. Nos hablaba ahorita, recién mencionaba varios tipos de violencia que hay, pero en sí, ¿qué debemos entender por violencia de género? Es la violencia que viven las personas, las mujeres, en razón de su género, ¿ya? Y esta se puede manifestar de diversas formas, como lo decía anteriormente. La violencia física, que quizás es la que deja un daño físico visible, que es más, quizás podría ser más fácil de identificar, ya, más evidente. Pero también existen otras manifestaciones de violencia, la violencia psicológica, ¿ya? Que no deja daños físicos, pero sí un daño psíquico grave cuando existe violencia. Pero quiero quizá que regresemos a lo básico, violencia en sí. ¿Qué podemos considerar violencia? ¿Será que ya tengo que entrar a una agresión como tal? Por ejemplo, si hablamos de violencia física, ¿se refiere a meramente un golpe? Amenazas también, ya las amenazas en contexto, vamos a hablar en contextos intrafamiliar, por ejemplo, también es un delito, la amenaza en sí, un delito, una amenaza de muerte, por ejemplo, o de dañar la integridad de la otra persona, es violencia. Eso es, dañar la integridad de la otra persona, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea económica, patrimonial, el controlar las decisiones de las personas, la libertad de poder decidir, también es una manifestación de violencia. Tomando un poco la ley integral que fue promulgada ahora el 1 de junio, que llevaba 7 años descansando en el Congreso. Tranquilita. Esa ley que toma el Ministerio de la Mujer, la actualiza a los cambios actuales que tenemos. Hablamos, por ejemplo, de que con lo que teníamos hasta ahora, un niño que vivía en una relación que existía violencia era testigo de violencia. Hoy en día el niño es víctima, porque existe el término de violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce sobre los niños o niñas con el objetivo de dañar a la madre. Entonces, incorporamos a los niños como víctimas de violencia. Me parece muy cruel, sinceramente. Así como que, ¿por qué de quitarse con alguien que no tiene... y que además es parte de mi familia? Sí. O sea, bueno. Hoy aprendimos algo nuevo. Violencia vicaria. La inducción al suicidio femicida. Claro. Ya es un término también que nosotros, bueno, hay casos emblemáticos que han sido de connotación pública, que se solicitaba que cuando se juzgaba se incorporara la perspectiva de género para poder entregar una apreciación. Pero hoy en día una mujer puede suicidarse porque fue inducida a hacerlo. Entonces, eso también es importante, y no solo desde lo reactivo, sino que también desde la prevención para que no pase.
que es lo principal. Sí, qué interesante lo que mencionas, porque nosotros, bueno, acá dentro de nuestro programa hemos abordado los distintos tipos de violencia en un contexto muy general y hablábamos de tipos de violencia que quizás no se ven, por ejemplo la violencia simbólica, que acá en comunicaciones no podemos no hablar sobre la violencia simbólica, o la violencia económica, que hablábamos de los estamentos sociales económicos, que quizás las personas de recursos más bajos dicen, es que sufren más violencia física, y las personas de más alto nivel socioeconómico dicen, no, es que ellos no tienen violencia, pero la mayoría se manifiesta en una violencia económica. Y es algo que tampoco hemos hablado como sociedad al respecto, o sea, dándole el enfoque quizás a lo que en realidad se significa estos tipos de violencia. Yo lo encuentro súper fuerte, la verdad. Sí, la violencia es muy transversal, no discrimina, cuando decías delante, ni condición socioeconómica, ni la etnia, ni tu ciudad de origen, si eres del sector urbano, eres del sector rural. Y de hecho hay una teoría que habla de la interseccionalidad, de que una mujer puede ser discriminada por distintas formas. De hecho, la teoría de la interseccionalidad la habla una mujer afrodescendiente que dice, a mí me discriminan porque soy mujer, porque soy negra, porque soy pobre. Es distinto a la violencia que puede vivir una mujer del sector urbano, de una clase social más alta, pero no por ello menos importante, porque sigue siendo manifestaciones de violencia que se dan en todos los estratos sociales. Por supuesto. Sí. Wow. Sí, bueno, en nuestro episodio pasado yo me acuerdo que hablábamos igual de un tema súper fuerte para nosotros, que incluso tuvimos nuestro momento así de reflexión, que hablamos, por ejemplo, de cuando se habla de femicidio y se habla, por ejemplo, de la justificación de por qué sucedió, de él tuvo un ataque de celos, y no se habla de él asesinó a una persona. Sobre todo en cómo se proyecta en los medios sociales. Lo comunicacional. Sí, eso es también parte de lo que se ve como violencia en línea, violencia simbólica, de cómo de hecho la red chilena de violencia contra las mujeres, cuando salen estos comunicados, a veces los modifica y dice, así debería ser. Sí, claro. Sí, lo hablábamos. Así debería ser, porque una mujer no muere, a una mujer la mataron. Entonces es fuerte la palabra, pero finalmente es eso. Como decimos siempre, el lenguaje crea realidades. Sí. Entonces no podemos evitar que esto pasa, no podemos decir, no, es que sucedió un caso aislado. Estábamos hablando de que los índices de violencia en contra de la mujer son altísimos, no solamente en nuestro país, hay países que quizás se manifiesta de otras maneras, pero estos pequeños como cambios que perpetúan a un nivel la violencia igual es muy fuerte. Entonces yo voy a poner otra pregunta ahí. ¿Cómo hacemos para quizás cortar un poco esta cadena de violencia que hay contra las mujeres? Podemos enfocarla de dos formas también. ¿Qué es lo que hace que prevalezca esta la violencia? Vamos primero por eso y después vamos con la otra. Pero es como similar. No, ¿por qué la violencia ha sido perpetuada durante tanto tiempo? Hablábamos de un tema ahí estructural al respecto. Bueno, hablábamos de que igual nuestra sociedad chilena ha tenido cambios lentos, pero cambios igual importantes. Hablamos igual respecto a cómo los medios de comunicación igual manifiestan esta violencia o quizás esta inequidad de género también. Pero ¿qué son estas causas? ¿Por qué seguimos siendo que tenemos todo el alcance de la mano para informarnos y sensibilizarlos? Que yo creo que lo hablamos siempre, o sea, la violencia de género es estructural, viene muy arraigada también en las sociedades, hablando como desde la sociedad chilena, viene muy arraigada en la sociedad chilena, muy naturalizada también, porque, o sea, hablando de nuestras propias familias, o sea, hay cosas que los roles domésticos, por ejemplo, que no son, se pueden dar en un contexto de que no es violento, pero el hecho, por ejemplo, que a la mujer se le asignen roles domésticos más marcados que al hombre en la casa cuando se crían dos hermanos, y ahí estamos fortaleciendo esta base, esta estructura machista en la sociedad, ya de muy poco. Entonces, los niños se crían, niñas y niños, en una posición distinta, simétrica. Entonces, ¿qué nos falta? Harto. Ya, de hecho, nos falta mucho. Yo creo que nadie tiene
resuelto esto, ni la poción mágica para decir ya de aquí a 5 o 10 años vamos a terminar con esto, pero sí podemos tomar acciones para poder avanzar. Quizás nos vamos a demorar 30, 40 años. Yo creo que esto traspasa un gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado y un compromiso del Estado chileno de poder erradicar la violencia. Sí creo que vamos en un buen pie con la nueva ley integral, ¿ya? Con la ley de violencia intrafamiliar que teníamos desde el 2005, 2006, si no me equivoco. Solamente hablábamos de violencia intrafamiliar hacia la pareja o los colaterales, hermanos, padres, abuelos, como consanguíneos, relaciones como más familiares. Entonces ahora tenemos una mirada de que se puede vivir violencia de género, no solo violencia contra las mujeres en contexto de pareja. Y para poder erradicarla es tan importante la prevención como la atención. ¿Por qué? Porque si seguimos atendiendo a mujeres que son víctimas, pero no ponemos nuestro énfasis en lo que pasa, por ejemplo, en la educación, ¿ya? Claro. Yo hablo con mujeres a veces que me dicen, yo hago mucho esfuerzo en que mi hijo no diferencie entre los colores, mi hijo y mi hija, que diferencie entre los colores que son de niño o de niña. En los juegos, no hay juegos de niño y de niña, pero entran a la escolarización. Y entre los pares, porque cada familia tiene formas distintas de criar, claro, sin importar que no son los docentes los que hacen esta discriminación, sino que es una relación simétrica entre los pares, niños de la misma edad, sí, que se generan estas discriminaciones, porque vienen desde una crianza, desde casa. Sí, sí. Claro. Ahí tenemos algo importante también respecto, por ejemplo, la multiculturalidad que se ha dado últimamente en los colegios principalmente. Bueno, acá en nuestra universidad estamos orgullosos también de nuestros estudiantes internacionales. Tenemos hasta el año pasado 127 estudiantes de 19 países distintos. Y también esta multiculturalidad yo siento que ha sido un plus para quizás poner estos temas sobre la mesa y ver, por ejemplo, que hay otros países en el que el hombre es dueño de casa, o que es el hombre quien, o sea, la mujer quien provee quizás económicamente, que son roles que quizás no están tan normalizados en nuestra sociedad al menos. Entonces es importante igual ver ese tema. Bueno, hay muchos factores al respecto, pero es interesante saber cómo esta multiculturalidad en las aulas de clase de todas las educaciones, o sea, todas las instituciones de educación, también ha sido un aporte. Sí, ha sido un aporte. Ahí terminó la idea, no, sí, la había terminado. No, un aporte para poder visualizar también que existe una diversidad de formas de conformar una familia en igualdad de género y que no por eso es menos relevante, porque también me ha pasado que a veces dicen, sí, pero es que, ejemplo, mujeres que vamos a los territorios, que cuando el hombre no trabaja se siente menos que sus pares, porque es como la dinámica que se da en algunos lugares. Entonces esta interculturalidad les permite ver que no hay una forma perfecta, no hay un proveedor y quien tiene los roles domésticos, sino que puede ser algo colaborativo, en equipo, eso, en equipo. Sí, o sea, claro, yo creo que por ahí también vamos como servicio, hay que desfeminizarle el rol del cuidado, muy importante. Sí, sí, sí. Yo he hablado de hartas experiencias aquí al respecto de eso, así que sí. Hablemos de medidas preventivas. Empecemos hablando del impacto que crea la violencia, como algo para educar a nuestra audiencia. ¿Qué impacto genera esta violencia en quienes la viven? Bueno, yo les comentaba ahí detrás de cámara que yo partí trabajando para los programas del servicio cuando hacía mi práctica, por allá el 2014 más o menos, y siempre he trabajado como en esta línea de poder trabajar en el área de atención de violencia, sí, de género, y de ahí también hemos podido visualizar a través de los años que primero gran parte de las mujeres que viven violencia han vivido violencias en su infancia, ¿ya? Entonces podemos hablar también que la violencia es transgeneracional, ¿ya? Puede ser así, algo así como que... No en todos los casos, quizás, sí, pero sí tiende a ser que la mujer que permite que se le violente en su vida adulta... No sé si que permite, porque no creo que... Ok, sí tiene razón. Ya, me retracto. Sí, una mujer que vive violencia
puede haber sido expuesta a violencia también en su temprana infancia, y quizás, digo quizás porque no es que se dé en todos los casos, viene de una familia que también su mamá o su abuela vivió alguna situación de violencia. Ya. Puede que no se dan todos los casos, pero sí podemos hablar que la violencia es transgeneracional. Entonces, cuando trabajamos con mujeres que son víctimas de violencia, en este proceso de co-construcción de un proceso de intervención, nosotros hablamos mucho de que queremos que ellas tengan la oportunidad de cortar con este ciclo. Claro. Uy, Es que bueno. la verdad, por eso se me asomaba el permite, en realidad. Más allá de que, claro, nadie quiere ser violentado, pero el hecho de que como cultura quizás lo normalicemos, lo que hablábamos al principio, a eso más bien me refería, al por qué podría una mujer dejarlo pasar. Porque en mi mente es difícil pensar esto, quizás porque no soy mujer, pero ¿por qué les cuesta levantar la voz? Porque tal vez está muy normalizado, tal vez está muy naturalizado. De la historia, yo recuerdo mujeres que me han dicho, para mí no era un tema que me preguntaran a qué hora iba a llegar, que me dejaran 2 lucas para hacer el almuerzo. Para mí era lo normal, porque mi mamá también lo hacía, porque mi abuela también lo hacía, porque el plato más de la presa más grande se le servía al hombre. Lo que hemos hablado y se le acá. servía primero. Entonces, mientras uno, no problematice la situación, las mujeres, yo trabajé en la casa de acogida, actual residencia transitoria, cuando piden ayuda, cuando realmente ven que está en riesgo su integridad o que está en riesgo la integridad de sus hijos. Pues casi que tiene que llegar al extremo de estar peligrando. Entonces ahí es como cuando llegan a la atención y uno les empieza como a trabajar esto desde lo socioemocional, desde el trabajo más comunitario con ellas, así como esto es violencia, esto no es violencia, esto podría... Y dicen, oye, en realidad a mí también me ha pasado eso. Sí. Entonces hay una naturalización, una normalización de la violencia que no logran identificarlo. Pero yo siempre digo, cuando ellas logran como decir, oye, ¿sabéis que no? Estos son mis derechos, es otra. Son otras mujeres. Y el proceso también es importante, porque no solo es lograr que ellas restituyan los derechos que se les han sido negados por vivir violencia, porque ellas tienen en sus manos también la oportunidad de poder cambiar la vida de quienes cuidan. Sí, al respecto hay algo que mientras hablaban se me vino, porque es que es muy, muy interesante esto, porque yo me acuerdo que hasta hace unos años, yo no tengo tantos años, pero hasta hace unos años yo me acuerdo que escuchaba mucho la frase de cuando tú te casas o cuando tú estás con alguien es para toda la vida. Y yo decía, muchas de las mujeres quizás por esta brecha, hablamos de lo intergeneracional, también se ha dado por esos mismos discursos, porque hay mujeres que quizás sufrieron violencia y dijeron, bueno, te casaste, tienes que aguantártela. Y esa frase era literal así, ¿te gustó? Tienes que aguantártela. O bueno, mi mamá cuando escuche esto me va a retar quizás, pero a ella cuando estaba en trabajo de parto, el doctor dijo, ¿no te gustó? Ahora tienes que aguantártela. Así. Es un tema igual súper fuerte. La violencia obstétrica. Sí. ¡Oh, temita! Sí. Eso lamentablemente pasa mucho y es interesante cómo volvemos siempre a lo mismo, que el lenguaje crea realidades. Y no solamente el lenguaje, sino que a un nivel de lo que observamos, hablábamos en uno de los episodios pasados, cuán importante es la crianza también, cuán importante es poder ser críticos con nuestro entorno, con quienes nos juntamos incluso. Entonces, es un tema así, yo encuentro muy valioso también poder hablar de que esto existe en nuestra sociedad, que incluso nosotros estamos siendo parte de ello sin saberlo. Y ojo ahí con el tema de la crianza, porque también yo siempre digo, ahí hay un engaño del machismo, porque nos dicen, ya, pero ustedes son las que crían, ustedes son las que crían hombres machistas. No, pues si la crianza debería ser compartida, o sea, una mujer no debería criar sola tampoco, o sea, claro. La crianza debería ser en tribu, siempre decimos eso, porque es tan importante, o sea, está la vida de un pequeño, una pequeña en las manos, pero no solo en las manos de las mujeres, que históricamente se nos ha hecho responsables, sino que de una sociedad, de una comunidad. Sí, ¿no? Y los niños observan mucho, entonces si observan quizás a su papá que no valora o no respeta a su mamá,
eso va a tomarlo como hablamos, transmite, normalizado. por supuesto, claro que sí. Uy, sí. ¿Han logrado ustedes en el servicio identificar algunas medidas preventivas que sean más efectivas? Sí, bueno, nosotros estuvimos el año pasado con la reformulación de los programas de violencia y veníamos conversando que acá en la UNACH se trabajó con el área de prevención formando monitores juveniles en prevención de violencia. Ya hasta el año pasado nuestro programa de prevención, que estaba presente en algunas comunas de la región y que este año nos expandimos a 2 comunas más, trabajaba con jóvenes. ¿Ya? Y este año nosotros hicimos una reformulación a nivel nacional liderada por nuestra directora Priscila Carrasco, para reformular todos los programas de violencia y uno de ellos el de prevención y trabajar con las organizaciones sociales y las comunidades educativas. Excelente. ¿Por qué? Porque creemos que las comunidades educativas y las organizaciones sociales son un bien social, claro, y generan un impacto mayor. Podemos tener más alcance para prevenir la violencia si trabajamos con las organizaciones. Viéndolo de la realidad acá en Ñuble, hemos ido a lugares, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Coihueco, que tiene una escuela rural, tiene varias escuelas rurales, pero particularmente hay una escuela rural que trabaja una familiar mío, que ahí se hace todo. O sea, van las familias, ahí se hace el pago mensual, se juntan, el centro de apoderados, los niños van a la escuela no solo a educarse, sino que es el punto de encuentro de la localidad. Lo idílico. Lo idílico. Entonces, finalmente, trabajar con las organizaciones educativas es eso. O sea, vamos a tener un mayor impacto para alcanzar más prevención de violencia de género. Claro. También con las organizaciones sociales, por ejemplo, las juntas de vecinos. En las localidades rurales, todos conocen yo digo presidenta de la Junta de Vecinos, porque son mayoritariamente mujeres. La presidenta de la Junta de Vecinos, ¿dónde está la Junta de Vecinos? Ahí se hacen las reuniones. Claro. Entonces, si una mujer es víctima de violencia, se va a enterar primero la comunidad antes que probablemente Carabineros, porque le queda más cerca a la Junta de Vecinos, claro, que la comisaría más cercana. Entonces, respondiendo un poco a la realidad de nuestra región y a la dispersión geográfica que tenemos, sí, creo que es muy efectivo este nuevo modelo de prevención de violencia, trabajar con los colegios, trabajar con las universidades, con las juntas de vecinos. Es muy importante. Y bueno, de mi paso por la Seremía también trabajar por una mesa de educación no sexista, donde podamos hablar de igualdad y trabajar lo que es la violencia en el pololeo, también que se da mucho, a muy temprana edad, la violencia en línea que se da hoy en día, los jóvenes usan muchas redes sociales, claro, creo que también es muy efectivo. Pero ir a conversar con ellos al territorio. Sí. Sí. Qué genial, porque bueno, en nuestra universidad, en la dirección que en este caso yo lidero, hemos hablado igual respecto de esto. Bueno, por ley nosotros vemos más que nada acoso sexual, violencia de género, discriminación de género, que son temáticas que quizás antes en la universidad estaban, no solamente en esta, sino que a nivel nacional, y antes no se visibilizaba, que era una necesidad tener un departamento, una oficina que resolviera estos asuntos que pasan dentro de los mismos campus universitarios. Lo que hablábamos de violencia del pololeo, quizá, bueno, nuestras facultades no son para ver el tema de violencia en línea, pero sí es algo que sucede hoy en día y que fue tanta la necesidad que, bueno, por eso igual crearon esta normativa, por eso nosotros igual agregamos cosas que en nuestra realidad como universidad eran necesarias hablarlas, pero qué importante es esto de poder sensibilizar, informarse, capacitarse al respecto, y es un trabajo que yo siento que igual hay que ser valiente para hacer, porque es quitarse muchas ideas que uno traía, quizás una ideología, y empezar a reconstruirse lo que nos enseñaban el año pasado, porque trabajamos igual ahí con Cernameg el año pasado como universidad. Sí. Hablamos, por ejemplo, de un concepto yo no encuentro tan bonito, que son las nuevas masculinidades. El crear hombres que... Formar, esa era la palabra, es que estaba pensando en informar, en formar hombres que sepan identificar estos tipos de violencia, también saber en qué canales denunciar, cómo apoyar, y también tener la autocrítica de saber cuando quizás están perpetuando el tema de la violencia. Entonces, estos conceptos es empezar desde
cero reconstruirse al respecto, informarse y también hablábamos nosotros igual de la influencia que nosotros tenemos en nuestros círculos alrededor, cosas que nosotros hablamos, por ejemplo, con la familia, de tener igual la valentía de decir esto no está bien, es muy difícil, Sí. pero decir no está bien y hay que mejorarlo, y es un trabajo igual paulatino, pero que se puede hacer. Entonces hablamos de que somos personas sociales, estamos en distintos círculos, obviamente todos nos diferenciamos ahí, pero sí es deber de cada uno el criticarse, el autoexaminar lo que estamos haciendo, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, con quién lo hacemos, y también educar a las personas que están a nuestro alrededor y autoeducarnos también. Sí, Ángela, como decías tú, en lo simbólico dentro del feminismo se dice ponerse los lentes morados. Yo creo que lo has escuchado, Sí. pero es bien difícil en la práctica. Yo creo que estamos en un constante aprendizaje y que lo que se aprende también se puede desaprender, pero creo que es un constante. Uno normalmente cuando ya incorpora esta perspectiva de género en su actuar diario, así como transversal, yo me levanto y me acuesto de esta forma y todo mi pensamiento es en base a la búsqueda de igualdad, es un constante, porque uno a veces incluso habla y dice quizás no estoy visualizando de la mejor forma, o como dices tú, en las relaciones familiares se presenta esa incomodidad, que a veces se dice algo y yo quiero responder, pero a veces no quiero quedar mal, porque el ir con la bandera de lucha de la igualdad de género a veces es un poco solitario también. No, el rechazo igual así como... Sí, ya viene la acuática, pues. Sí, así que... Sí, así pero es se verdad. logra. Yo eso le puedo decir, que se logra. Es difícil, pero también es un camino en que uno hace con harto cariño, con harta motivación, con harta pasión, porque creo que es súper importante el legado que uno puede también transmitir a las personas, de que cuando una mujer, y volvemos quizás al tema de la violencia, que yo creo que es la estructura de todo, cuando una mujer sale de la situación de violencia, de verdad que no solamente se transforma la vida de esa mujer, sino que se transforma la vida de su entorno, se transforma la vida de las nuevas generaciones que vienen después de esa mujer. Y quizás uno dice, va a tener que ir de una en una, apoyándonos de las organizaciones, pero que realmente vale la pena. Yo puedo hablar desde mi experiencia, que me ha tocado ver mujeres que yo atendí el 2017 y hoy en día las veo, algunas estudiando trabajo social. Si me escucha la señora, no voy a dar nombres, pero estudiando trabajo social, trabajando en un servicio público, con su casa propia, y verla como yo la vi en aquellos años, es que yo digo de verdad, o sea, si a mí me toca hablar de alguien, yo hablo de ella. O sea, hay muchas más, pero con ella seguí viéndola, pues se quedó acá en Chillán. Es un cambio de vida importante que yo creo que es más allá de un trabajo. El trabajar en el servicio público, trabajar en el Servicio Nacional de la Mujer, es un honor. Yo creo que hay que verlo desde ahí y ese es el compromiso que tenemos que tener. Qué valioso eso igual, porque, bueno, el enriquecerse quizás no de la historia de violencia de una persona o de una mujer, pero sí de ese cambio, de esa superación, de la resiliencia incluso que tienen muchas mujeres, y de poder contar esos testimonios, porque dicen, yo lo pude lograr, tú lo puedes lograr, y no es un tema de gravedad de quién tenía el peor caso o algo así, sino de que todas pudieron salir adelante. Y ahí viene la pregunta que estábamos hablando antes, de por qué quizás es tan difícil para una mujer no solo identificar la violencia, sino que salir de eso. Y uno de los factores que creo que no hablamos fue también el tema de los hijos. Hay muchas mujeres que se mantienen en matrimonios o en relaciones de pareja por el concepto de mis hijos necesitan un papá. Eso es muy, muy fuerte, la verdad. Igual es importante poder hablar respecto a eso, porque muchas mujeres incluso sufren violencia física y está esta mal dicha frase de si te pega es porque te quiere, si te aporreas porque te quiere. O a los niños incluso. A los niños, sí. Sí, que le dicen, te está molestando el compañerito, es porque le gustas. Claro. Eso uno no se da el tiempo tampoco de pensarlo, entonces está muy normalizado. Se mantienen estas frases porque son los que toda la vida se han dicho. Y también es difícil para una mujer o para una persona en general identificar cuando está sufriendo violencia.
porque hay muchas cosas que se pasan por alto. En el pololeo está bastante normalizado, por ejemplo, el ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo vas? Entonces, esas cosas, más allá de una preocupación, porque sí, ahí está bien preguntarte cómo estás, con quién estás, necesitas que te vaya a buscar, algo así, pero que sea algo constante, que no te dejes juntarte con amigos, que te digan, no puedes usar esto, o incluso... Que transgreda tus libertades. Exactamente, eso me engloba todo, eso me engloba todo. Entonces, la perpetuación de la violencia no es algo que sea... algo porque sí, sino que si nos vemos estas pequeñas como causas que están como medias escondidas, es súper fácil de que se mantenga tanto tiempo. ¿Y por qué cuesta tanto salir de ello e identificarlo también? Porque bueno, a propósito de lo que decía, que hay mujeres que se mantienen en una relación de violencia cuando hay niños de por medio, porque la violencia no solo genera un riesgo a la integridad física de las mujeres, también genera un daño psíquico. O sea, se genera una dependencia tan grande hacia a los agresores que las mujeres quedan aisladas. Este hombre las aísla, les dice que no van a poder salir adelante sin ellos, que no, ¿quién te va a querer? En tu familia no te quiere, no tienes amigas porque te aíslan. Entonces ellas no ven otra salida. Quizás nosotros de afuera vemos 1.000.000 de canales y podemos trabajar con ellas un montón de fortalecimiento de redes de apoyo, pero ellas creen que no los tienen porque este hombre ha trabajado para hacerlas creer que están solas. No, y es que muchas veces también este patrón que mencionas, que suena como un narcisista, tienden a bajar la autoestima también de la persona, y eso hace creer que no pueden solas, que lo necesitan, que quizás le necesitan para a su maltratador, a su violentador, para subsistir incluso, ¿no? Y cuando no es así, siempre hay formas, como tú dices. Si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento y que se está dando cuenta que está viviendo violencia, ¿qué recursos puede encontrar de parte de en el servicio o en la comunidad, o nosotros cómo podemos prestarle ayuda? Sí, nosotros, hay un fono de orientación, no es un fono de denuncia, es un fono de orientación que es el 1455, que es gratuito, ya que pueden llamar tanto mujeres que están viviendo violencia o si conocen a alguna persona que está viviendo violencia para poder recibir información para poder orientarla. 1455, ya que es el fono de orientación de violencia. También pueden acudir a nosotros estamos ubicados en Arauco 208, Arauco esquina Gamero, ya acá en Chillán, a atención de nuestra UIRS. Nosotros estamos presentes en el territorio a través de 3 centros de la mujer, que está ubicado en Chillán, San Carlos y Portezuelo, ¿ya? Y los canales de denuncia formales, es Carabineros, a través del Ministerio Público, también Fiscalía, pueden recibir denuncias, acercarse a los tribunales de familia, también si están viviendo violencia psicológica, también puedan denunciar ahí, y esos son los canales formales de denuncia. Sí, nosotros siempre vamos a insistir con la denuncia, pero si no se sienten todavía seguras de denunciar, pero quieren recibir atención de los centros de la mujer, los centros de la mujer reciben demanda espontánea, ya sin obligatoriedad que exista una denuncia, ya. Eso es importante. Van a tener atención de parte de una psicóloga, una trabajadora social, una abogada, que siempre vamos a insistir que, por ejemplo, para que le otorguen las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, correcto, salida del hogar común, hay que tener denuncia, ¿ya? Pero esa orientación, si ustedes no se sienten seguras de poder ir y ya, hoy día voy a poner una denuncia porque sabemos todo lo que conlleva, claro, pueden recibir atención de los centros de la mujer. Ya estamos disponibles para atenderlos. Qué interesante saberlo. Bueno, y dentro de la universidad ya hemos hecho promoción acá de cómo hacerlo también. Atendemos casos de violencia de género, de discriminación de género también y de acoso sexual. Y bueno, los canales igual están publicados dentro de la página de la universidad, pero presencialmente la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, y si no, de manera online a través del correo denunciaacoso 2a @unach.cl, denunciaacoso@unach.cl. Eso sería nuestro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si
hay una persona que está sufriendo violencia y no quiere buscar ayuda afuera, no quiere... ¿Qué podemos hacer así como ordinariamente nosotros al respecto? ¿Qué primeros auxilios quizás, se habla de los primeros auxilios psicológicos, pero quizás qué ayuda podemos hacer al respecto? Porque la idea tampoco es hacer un mal, sino que obviamente intentar apoyar de la manera en que uno pueda. Sí, o sea, esa es la idea. Primero, evitar la revictimización secundaria. Yo creo que si queremos buscar ayuda en otra institución, que el canal sea lo más expedito posible, donde esta persona o que está viviendo, esta mujer que está viviendo violencia, no tenga que contar su historia aquí y después en otro lado, porque eso genera revictimización y genera un daño en las personas. Entonces, lo importante es poder identificar en el territorio a quién puedo pedir ayuda en el caso específico. Yo creo que tener un mapeo, siempre hablamos de esto, tener un mapeo de dónde poder derivar a la persona adecuada para poder derivar, eso es muy importante, ¿ya? Y como lo que hablábamos, o sea, a veces las personas no quieren hacer la denuncia, claro, porque eso trae todo. Podría traer represalias. Ellas piensan que pueden tener represalias, les da miedo, sobre todo yo creo que prima mucho el miedo, poder conocer cómo funciona los centros de la mujer, el servicio público, para poder entregarle el apoyo necesario a esas mujeres y que puedan salir de esas situaciones de violencia que están viviendo, independiente cual sea. Puede ser en contexto acá en la universidad, en contexto laboral, violencia en contexto de pareja, vicaria, económica, patrimonial, simbólica. Sí. De todas las tipos de violencia que hay. Sí, importante eso. Nicole, ¿y los hombres? ¿Tenemos algún papel que podríamos ejercer para ayudar en la erradicación de la violencia? Yo creo que es muy importante a nivel de prevención lo que se está proponiendo también desde el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de la Mujer, que es la conciliación personal, laboral, familiar, ya, sobre todo en la familiar. ¿Por qué? Porque la estadística dice que nosotros trabajamos, no me quiero equivocar, 5 horas más diariamente que los hombres, mujeres, por la doble jornada que llegamos a la casa a hacer cosas domésticas, claro, y por la triple jornada que es que estamos en el trabajo y estamos pensando en lo que tenemos que llegar a hacer en la casa. Toda esa carga emocional y psicológica. La carga emocional y psicológica. Claro. Entonces, que los hombres se involucren más en la corresponsabilidad familiar, ya sea en las labores de crianza, en las labores domésticas, eso igual es un proyecto a largo plazo, digo yo, porque los niños, las niñas, no aprenden con lo que uno les dice, sino que aprenden con el ejemplo. Eso lo hemos hablado varias veces también. Yo le puedo decir, yo tengo un pequeñito de 1 año, entonces yo le puedo decir todos los días a mi hijo en la casa, la mamá y el papá lavan la loza, la mamá y el papá hacen la cama, pero si él ve solo a la mamá, él va a aprender que es una tarea mía de mujer. Claro. Entonces, por eso es tan importante que los hombres se involucren en una corresponsabilidad en la vida familiar, personal y laboral, que tomen más roles domésticos, que se pueda también desfeminizar el rol del cuidado, y con cosas muy anecdóticas a veces uno puede dar un ejemplo, no sé, voy a hablar de algo muy personal. Si yo llevo a mi hijo al médico, nadie me dice nada. Si mi expareja lleva a mi hijo al médico, es el mejor papá del mundo. Sí. ¿Cierto? Entonces, con cosas que todos podemos contribuir, porque vaya un hombre con sus hijos al médico, ejercer su paternidad responsable. Hemos hablado así varias veces, ¿no? Que somos un equipo, que todos vivimos en el mismo lugar, todos somos responsables. Entonces, y en los contextos universitarios, me contaba Ángela que acá hay una buena iniciativa para que las carreras que están feminizadas o masculinizadas se incorporen también hombres y mujeres. Tenemos una vía de admisión especial. Sí, entonces yo creo que eso también es muy importante, claro, y que vayamos aprendiendo como sociedad, que tenemos que unirnos a este cambio para poder alcanzar el desarrollo sostenible, porque esto no es un tema que esté de moda solamente. Yo creo que las sociedades no avanzan sin ambos, no estamos en la misma sintonía. Claro. Sí, qué importante eso, porque ahora estaba haciendo así como uniendo ideas y me di cuenta, bueno, de los programas que tiene Cernamec, no es porque sí, o sea, obviamente nunca va a ser, sino que por necesidad. Pero hablamos hace unos episodios que nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo. Claro. Mucho tiempo. Entonces, el buenas prácticas laborales, programas que tienen, va enfocado igual porque nuestra área de trabajo también debería ser un lugar
libre, por ejemplo, de lenguaje sexista, libre de cualquier tipo de violencia. Entonces, sí, qué importante esto, pero también ver la otra realidad, que hay personas que no trabajan o que trabajan en su casa, como vemos ahí. Entonces, estos programas van enfocados como en esas dos áreas, porque al final pasamos mucho tiempo o en uno o en otro. Entonces, qué importante igual es hablar respecto a esto. Hablar respecto también a nuestros entornos, lo que mencionábamos recién, y también respecto a cómo los hombres también tienen un rol, no solamente las mujeres al respecto, quizás desde el área de denuncia o de información, sino que los hombres también de poder volver a, como hablábamos, autoanalizar y también estar ahí es valioso igual, que hay mujeres que necesitan quizás tener un apoyo, y hay hombres que están ahí también para apoyarlas, bueno, obviamente dependiendo de los casos y todo, pero en los círculos internos de las personas. Entonces, valioso ahí igual saberlo. Bueno, ya nos estamos acercando al final, Nicole, no te asustes, ya no vamos a tardar mucho más, pero quizás quisiera hacer un par de preguntas últimas. En cuestión de políticas a nivel nacional, ¿cómo estamos avanzando al respecto de esto? Yo estoy feliz con la ley integral de violencia de género, porque es una ley que engloba los cambios sociales y culturales también, a los que tenemos que ir avanzando. Como les decía anteriormente, descansó en el Congreso, fue ingresada ya en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces ahí teníamos hartos desafíos con la implementación de esta ley, que ya tiene que tener protocolos de modificación de algunas cosas para poder empezar a implementarse. En este periodo también tenemos la implementación de la ley de pago efectivo de pensión de alimentos, el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que ahora con la devolución de impuestos se recaudó mucho recurso de deudas de alimentos, y qué increíble lo naturalizado que está el que una mujer tiene que hacerse cargo nomás porque le tocó. Entonces ahí nosotros mucho paño que cortar, ir contándole también a las mujeres que esto no es un derecho para ellas, sino que es un derecho para sus hijos e hijas, y que ellas no tienen por qué llevar la carga sola. Si bien a veces el tema de las visitas no se logra porque no lo quieren, no quieren generar un régimen comunicacional y directo, pero el tema económico es también importante, no es el más importante, pero lo es. Ya hay un proyecto de ley de modificación de la sociedad conyugal, que me imagino que también ahí es importante visualizarlo, que no perdamos derechos por el hecho de casarnos en sociedad conyugal. Ya y hartas cosas, pues la ley Karim también, que empieza su implementación en agosto, que habla también de espacios libres de violencia de género, espacios laborales libres de violencia de género, desde lo preventivo también es importante hablarlo, y bueno, hartas cosas que se están haciendo. Y para que nos quede de reflexión, ¿cuáles son los mayores desafíos que podemos enfrentar aquí en la región y cómo podemos aportar, ya sea como comunidad universitaria o en general como comunidad de esta sociedad? Bueno, la región de Ñuble no es una región que tenga tantos años. Yo creo que está en este proceso de instalación ya más firme, y creo que es importante identificar y no perder de rumbo que tenemos una identidad muy distinta cuando hablamos de que somos una región rural, que somos una región que es más longeva, que es una región quizás más empobrecida y con harta discapacidad. Son indicadores que no podemos ir diciendo son solo indicadores negativos, no, sino que tenemos que ponernos como desafío de qué hacer para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región de Ñuble. En el caso de nosotras las mujeres, tener presente que las políticas públicas que implementamos a través del servicio tienen que tener esta mirada de que trabajamos con mujeres diversas en toda la amplitud de la palabra, ya con mujeres de localidades muy rurales. No podemos dar por hecho, por ejemplo, que todas las mujeres tienen acceso a agua potable, o que todas las mujeres tienen acceso a transporte para llegar a Chillán, ¿ya? Entonces, no perder de vista la realidad del territorio. Yo creo que ese es un tremendo desafío, y bueno, y la implementación dentro de nuestras políticas públicas de lo que es la ley integral
es muy importante. Y también lo que está haciendo las bases del Sistema Nacional de Cuidado que trabaja el Ministerio con el desarrollo social, que creo que nos tocó cuando estábamos en la Seremía ir a las comunidades a hablar con cuidadoras, y creo que también eso es muy importante como lo que va a quedar también en la región de Ñuble. Sí. Estamos. Bueno, yo quiero más bien llamar a la reflexión, ¿no? Estos programas de Es Tiempo de Hablar muchas veces dejan un llamado a eso, a reflexionar en dónde estamos posicionados, qué estamos viviendo. Creo que queda mucho para reflexionar como sociedad, como familias, como hombres, como mujeres, al respecto de lo que hemos hablado en este programa. Así que bueno, como siempre, el llamado a hacer esta introspección, a ser críticos con lo que estamos viviendo, a ser capaces de entender si estamos haciendo algo por costumbre, porque es algo cultural o porque realmente es parte de mi pensar. Y si es así, entender qué está bien, qué está mal y hasta dónde son mis límites también, y el respeto por los demás, que es algo vital y que ni deberíamos estar hablando de esto, porque es algo que como seres humanos debería caracterizarnos, ¿no? Sí. El respeto por los demás, el amor por la vida de las demás personas. Y bueno, triste que tengamos que hablar de estos temas, pero valioso que nos hayas acompañado, Nicole, y que te hayas dado este tiempo para ayudarnos a concientizar también a través de los medios de comunicación y a través de la universidad también acerca de este importante tema, y compartirnos además todo lo que ustedes desarrollan ahí en el Sename. Muchas gracias, Kenny, por la oportunidad. Ángela, también vamos a estar en coordinación, yo creo, de aquí en adelante. Claro que sí. Sí, muchas gracias a todos nuestros auditores. Así es. Ahí estamos en un próximo episodio con más temas interesantes. Aquí en Es Tiempo de Hablar por Radio Universidad Adventista. Hasta la próxima. Escuchaste Es Tiempo